Yo creo que Arosemena, un hombre verdaderamente universal, tiene mucho por enseñarnos. Su mensaje para nosotros los liberales, eternamente impreso en el documento constitucional más importante de América Latina en el siglo de nuestro nacimiento republicano. El ideario de Río Negro y lo que su constitución representan, excúsenme la expresión, son un canal interoceánico del que no podemos escapar. Panamá y Colombia, soberanas e independientes, pero federadas. Espero algún día venir a esta hermosa ciudad, probablemente un sueño romántico, como su capital. Así lo quería Bolívar. Se me ha invitado a plantear algunas ideas en torno a la tutela judicial ante la inactividad de la administración. Qué tema tan complejo. Y lo es en sí mismo y por la coyuntura política que estamos viviendo. Lo que antes pensábamos era un inamovible, la democracia, ahora se juega su supervivencia ante los embates del populismo radical. Ese que para saciar el hambre de los pobres por un día está dispuesto a quemar todos los graneros. Y junto a él, otra patología tal vez más grave, la lacerante corrupción que erosiona sin piedad la cordillera moral de nuestras sociedades latinoamericanas. En este entorno tendremos que preguntarnos como ciudadanos y como profesionales día a día qué esperamos del Estado. ¿Somos acaso meros consumidores de los servicios que él presta? ¿Debemos tratarlo como si fuera el gestionador de un software que programa respuestas automáticas en sus páginas web oficiales? ¿O estamos esperando que los funcionarios públicos nos respondan con la rapidez propia de Twitter? ¿Queremos someter nuestras relaciones cívico-políticas a un ente que nunca se equivoca y siempre responde a tiempo? ¿Acaso aumentar el volumen del control judicial nos hace menos sordos ante estos problemas cuando a su turno la inactividad judicial también es una realidad? Es una obviedad decir que en el tema de esta conferencia está presente una tensión dialéctica de amplio y complejo espectro valorativo. Por un lado, los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad de la administración pública, y por el otro, el principio de separación de poderes. Cuando se revisa la evolución de nuestro derecho administrativo, y utilizo la expresión nuestro derecho administrativo, porque en esa idea romántica todavía pienso que tenemos un jus comune entre Colombia y Panamá, o entre Panamá y Colombia, y que si no lo tenemos formalmente debemos trabajar para ello. Y creo que estos escenarios académicos son el lugar natural para que esas ideas no mueran. Pues bueno, nos encontramos ante un acelerado y traumático tránsito del control típico y estricto de legalidad del acto administrativo, que era condición sine qua non para ejercer control de legalidad. Si no hay acto, no hay control. Esa es la visión más clásica, primigenia, de control de legalidad que nuestra tradición francesa nos enseñó. Y hoy, tal vez en una observación ingenua o no muy perita de mi parte, lo que advierto es que ya estamos en un estadio diferente de control de legalidad, al que me atrevo a denominar control cautelar de conveniencia. Permítanme rápidamente expresar con un ejemplo que puede pecar de reduccionista esta tensión.
casos, por cierto, de la vida real en muchas jurisdicciones. Pensemos que existe una norma y todo un reglamento que establece la manera como se aprueba la comercialización de un medicamento y que establece un tiempo a la administración para pronunciarse sobre si autoriza o no dicha comercialización. Pensemos que ese plazo son 6 meses. El reglamento exige, por supuesto, que haya un soporte técnico-científico que se refiera a la idoneidad del medicamento. Resulta que en el mes 2 de un proceso de aprobación viene un ciudadano y afirma que necesita ese medicamento en un tiempo no inferior a 15 días, porque de lo contrario se compromete su vida. Ese medicamento es el único disponible en el mercado para atender una patología extrañísima. Y acompaña a esa afirmación traumática una valoración médica que en efecto señala que de no hacerse algo, porque ni siquiera la ciencia médica se pone de acuerdo si ese tratamiento es idóneo, fatalmente esta persona morirá. Pues en la reflexión más pura de legalidad, la administración, por lo menos formalmente, no debería hacer nada distinto que responderle como se responde un derecho de petición, en el sentido de negar la petición, porque no está previsto en el reglamento una aprobación provisional de la comercialización del mismo. Y entonces surge la pregunta natural, humana, de si está primero el principio de legalidad o el derecho fundamental a la vida. En palabras sencillas, podemos y debemos exigirle a la administración que actúe ilegalmente para defender bienes superiores. De la misma manera, también tenemos que preguntarnos, ¿puede un juez ordenarle a la administración hacer algo que, por lo menos prima facie, es en contra de la ley? ¿Debemos tolerar su inactividad porque está conforme al reglamento? No estoy describiendo un problema nuevo del derecho administrativo. Este tipo de paradojas son comunes en los tratados que se ocupan del derecho administrativo en la mayoría de jurisdicciones. Lo novedoso está representado en la aparente laxitud con que ahora se juzga el principio de separación de poderes. En lo que corresponde a Colombia, por ejemplo, la mayoría concluye sin ambajes que el juez tiene una serie de facultades, de competencias que le permiten sustituir a la administración incluso en el ejercicio de competencias discrecionales. Y entonces cuando uno se pregunta cuál debe ser el objeto de reflexión principal del tema tutela judicial ante la inactividad de la administración, la respuesta más sencilla, más fácil es, pues entre mayor control, entre mayor facultades al juez para luchar contra la inactividad, mejor. Esa conclusión parcial, en todo caso, es problemática. Y es problemática en sentido político, en sentido jurídico y en sentido económico. El sentido político, tal vez el más peligroso, es que hace innecesaria la rama ejecutiva del poder público, porque en últimas le permite al funcionario judicial adoptar las decisiones más importantes del Estado. Decisiones que por ser de la vía judicial carecerían en principio de la legitimidad política que tienen cuando son adoptadas por los órganos o por los servidores que han sido escogidos a través de un proceso democrático. Tiene un problema jurídico severo,
porque borrar las fronteras de la rama ejecutiva frente a lo que hace la rama judicial implica una simbiosis de poder que hacen difícil, si no imposible, ver quién realmente está tomando una decisión y qué responsabilidad se le puede exigir a quien está tomando la misma. Y de tipo económico. Es muy sencillo pensar que el derecho es el remedio de todos los males y que una sentencia, que una decisión judicial oportuna corrige una contaminación ambiental, evita que haya miseria en el mundo. Pero todos sabemos, particularmente los que día a día entramos a las estrechas puertas de los tribunales, lo difícil es que eso trascienda más allá de un papel. Entonces, ¿qué inactividad administrativa es la que debe ocupar la atención del derecho? ¿Y cuál el mecanismo idóneo para enfrentarlo? Quisiera tener las respuestas a esa pregunta, pero llevamos ¿cuántos años, doctora, en nuestro derecho administrativo tratando de justificar su existencia, de justificar su autonomía como una parte especial del derecho y que tiene que tener un vocabulario incluso propio? Y no nos ponemos de acuerdo. Permítanme contar esta anécdota. Fui educado en el derecho público sobre la base de dos premisas esenciales: la teoría del acto administrativo y la teoría de responsabilidad del Estado. Esas dos complementarias son la genética, el núcleo mismo del derecho público. Hace unas semanas, tal vez dos, en una conferencia académica, oí a un consejero de Estado de la República de Colombia afirmar lo siguiente: ya no es importante el acto administrativo en el derecho público. Deberíamos ocuparnos más bien, simple y llanamente, de estudiar los contratos estatales. Porque en los contratos estatales es donde se materializa, en últimas, el poder presupuestal del Estado. Así que dejemos de pensar un poco en el acto administrativo, afirmaba. A mí, por supuesto, me dolió el hígado, porque implicaba que todo el esfuerzo que yo he hecho y la pérdida de pelo por tratar de entender esas cosas tan complejas, pues me llevaron también a pensar que de pronto tenía razón, por lo menos parcialmente. Y preferiría más bien pensar que lo importante del derecho administrativo hoy, claro, son los contratos estatales, sí, en cierto grado el acto administrativo, pero cada vez más el protagonismo lo tiene es la inactividad de la administración. La omisión en todas sus variables, de las cuales ahorita voy a tratar de ocuparme de manera muy sucinta, hace que los observadores del ejercicio del poder y los controladores del ejercicio del poder adviertan que es en el silencio, en la inacción, en el dejar hacer, en donde verdaderamente se esconde el quid del derecho público. Porque es muy fácil decir que exista un reglamento, una norma, que exista un procedimiento de control de legalidad. Pero si no hay nada materialmente que controlar, entonces el poder permanece
tranquilo, o por lo menos oculta su manera de proceder. Y pensemos también de parte del Estado la complejidad que significa cada vez más el ejercicio de una función pública. El que haya tenido la fortuna de ver cómo se administra la cosa pública tiene que tener una sensibilidad especial. Son personas que tienen totalmente, cada segundo, responsabilidades más allá de lo que nosotros podemos considerar en el día a día. Administran el interés general, el interés público, los intereses difusos, como los hemos llamado. Y cualquier error puede suponer la destrucción de una comunidad, de un ecosistema. Queremos las respuestas perfectas de ellos. Y entonces diseñamos sistemas de control penal, disciplinario, fiscal y de legalidad, que son controles superiores a los que estaría sometido, por ejemplo, un gerente en una empresa privada. ¿Y qué decir del ojo amplificador de la opinión pública? Porque lo cierto y lo importante es que en este momento no nos podemos permitir una administración que no sea visible y que no sea transparente. Y entonces, ¿cuál es la reacción natural de un servidor público que tiene tantos riesgos? La reacción humana: paralizarse, esperar, tener certeza sobre todo, donde los tiempos de respuesta son tan complejos de seguir que sus omisiones son del día a día. Su exposición a los riesgos disciplinarios también lo son. Entonces no podemos perder la dimensión humana de la administración pública. Sería falta de sensibilidad y vaya, de posibilidad, más aún en nuestras estructuras administrativas. No con ello estoy invitando de ninguna manera a que no se los controle, a que no se les exija y a que no haya una tutela judicial efectiva cuando esa inactividad verdaderamente suponga un riesgo en la administración, en el ejercicio de los intereses que a todos nos conciernen. Cuando me han invitado a estos congresos tan interesantes, yo tengo el temor, honesto temor académico, de si me enfoco exclusivamente en la visión del derecho colombiano, pues generar un desinterés del auditorio, o por lo menos como su reflexión de que están oyendo algo meramente anecdótico. Y entonces me doy a la tarea de ver qué pasa en el derecho panameño para tratar de generar algún tipo de eso que les he dicho, de ius comune. Pero confieso que no estoy educado para hacer un estudio comparativo, ni pretendo hacerlo de ninguna manera. Pero he encontrado cosas interesantes y la ponencia de la doctora Rosario me ha sido muy útil y encuentro cosas interesantes. En estos últimos 10 minutos quisiera entonces plantear esos hallazgos. Permítanme entonces empezar por el derecho colombiano. ¿Cómo se controla la inactividad del Estado? Yo creería que nuestro sistema desafía incluso los límites de cualquier control de legalidad más estricto del derecho europeo, en el sentido que le hemos dado tal poder a los jueces que pasan cosas como esta, que son ciertas y verdaderas, y no sé si han trascendido, no lo sé, la información que se lee en los periódicos. Un tribunal administrativo en Colombia le ha ordenado, en algún momento de nuestra historia,
al presidente de la República suspender el ejercicio de su facultad de suscribir un tratado. Imagínense eso. Yo no conozco en el derecho internacional público algo similar. Obviamente esa medida, además una medida cautelar. Esa medida cautelar, por supuesto, surtió un trámite y después fue revocada. Pero con ello quiero plasmar, y si se quiere denunciar, lo que parece ser un control que yo llamaría extremo. Tenemos además una pléyade de herramientas procesales para controlar las omisiones. Siguiendo, tal vez es las palabras de uno de nuestros profesores más queridos en el Instituto Colombiano de Responsabilidad, el profesor Juan Carlos Henao. Dime el interés lesionado y te diré el tipo de acción que tienes. Entonces, si una omisión, una inactividad del Estado amenaza o viola un derecho fundamental, tiene a su haber ese sujeto o ese afectado o ese potencial afectado la acción de tutela, que es una acción constitucional de protección de derechos fundamentales inmediata, informal, si se quiere, en la manera como está estructurado su procedimiento. Si la omisión es causa de una amenaza o violación de un derecho colectivo, o en la terminología del derecho panameño, de un derecho difuso, se tiene una acción popular, una acción especial de origen constitucional, en donde se le pueden dar órdenes de hacer a la administración y no simplemente controles de legalidad a un acto administrativo. Y órdenes que no necesariamente son con una sentencia en firme definitiva, sino a la manera de una medida cautelar. Y entonces, en el caso dramático del paciente que necesita sí o sí intentar un medicamento para sobrevivir, puede un juez colombiano ordenarle a la administración que autorice la comercialización individual de ese medicamento desde el comienzo del trámite. Bueno, si la omisión vulnera un derecho patrimonial individual, se tiene la acción ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y ahora permítanme una reflexión que creo que puede ser útil del derecho colombiano y del derecho panameño entre lo que es acción y pretensión, y cómo nosotros hemos dado un salto cualitativo en el derecho administrativo para dejar de preocuparnos tanto de definir una tipología de acción para limitar o una competencia o ese tipo de cosas, y más bien interesarnos es sobre la pretensión, y que sea la pretensión la que defina el medio de control, pero que la acción es una. Que la acción es una de la jurisdicción contenciosa. En pocas palabras, como si esa acción de plena jurisdicción y como esa acción de nulidad o esa acción de derechos humanos es una y solo una. Cosa distinta es que varíe la pretensión. Y entonces se deja ese problema tan dramático para los abogados y para los ciudadanos también, que tienen acceso directo a definir cuál es la acción que tienen que utilizar. Parece que el acceso de la Administración de Justicia debe orientar esa otra cosa, ¿no es cierto? A facilitar el acceso, precisamente. Muy bien. Bueno, decía que en Colombia también, si esa omisión afecta un interés individual de carácter patrimonial, esa persona puede acudir ante la jurisdicción contenciosa a través del medio de control de reparación directa, pero es la acción contenciosa, para obtener una indemnización de perjuicios. Y si esa omisión afecta un grupo determinado de personas a través de la afectación de intereses individuales homogéneos, pues se tiene la acción de grupo, una especie de class action que permitiría también
de alguna manera, controlar la inactividad de la administración cuando ella sea la causa eficiente de un daño antijurídico. Podría seguir reflejando otra tipología de acciones destinadas al control de la inactividad, o entre otras, a la inactividad de la administración. Pero no he dicho si en derecho colombiano está bien definido el perfil de cuáles inactividades son susceptibles de control. Y lo cierto y lo verdadero es que nuestra jurisprudencia está, me parece, es mi visión, tratando de darnos guía a los ciudadanos de cuándo podemos acudir a la administración de justicia para señalar que una omisión en particular está afectando uno de estos intereses que he señalado. No es novedosa la jurisprudencia colombiana en esto, por cierto. Creo que somos depositarios de la tradición francesa, española y alemana. No toda omisión, no cualquier omisión debe ser sujeta de control judicial. Realmente solo puede ser aquella que se origine en el incumplimiento o en la inactividad de un deber concreto. Tal vez es como la frase más recurrente cuando uno analiza el tema de las omisiones. Porque si no se volvería un imposible. Cualquier norma o cualquier principio que en la práctica una persona juzgue como insatisfecho, pues entonces diría, hay una omisión y por tanto obliga a la administración a que haga o no haga. Pensemos la existencia del derecho constitucional a la educación, que creo está o hace parte de ambos textos constitucionales. Bueno, no tengo educación, no tengo cómo pagarla. Omisión del Estado para proveerme educación. Señor juez, ordénele que me pague el estudio en la Universidad de Panamá. No sé si existe esa institución académica, me la acabo de inventar. Presumo que sí. Bueno. Ahí la ausencia de deber concreto expone a las claras una intervención judicial excesiva. ¿No es verdad? Muy bien. Hice mi esfuerzo investigativo para tratar de encontrar el estado de cosas también en el derecho panameño. Seguramente me voy a equivocar y me excuso por ello. Encuentro, eso sí, dos elementos comunes, ese ius comune. Tanto la Constitución colombiana como la Constitución panameña, nosotros en el artículo 6º y ustedes en el artículo 18, pues dan cuenta de lo que nosotros conocemos como el principio de legalidad y expresamente se refieren a la omisión. Espérenme a ver si yo tengo aquí ese texto, porque es que realmente me sorprendió, son casi iguales con algunas variables, pero bueno, en fin, el tema es, para no irme más allá, tenemos esa comunidad de principios, reconocemos la omisión del Estado como algo indeseable y que debe ser objeto en cierta medida de alguna reacción del derecho. Y en cuanto a la jurisprudencia, bueno, y qué decir, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto, reconoce el derecho humano a que todos recibamos una respuesta oportuna, y ahí también tenemos un derecho común. Pero en el análisis jurisprudencial tan limitado, el que pueda hacer un abogado colombiano en una oficina fría de la ciudad de Bogotá tratando de encontrar jurisprudencia panameña, encontré algo que me pareció también común, un vocabulario común, unos principios que nos identifican. Y es una sentencia de la sección tercera, de la sala tercera es que se llama, ¿no es verdad? De componencia del magistrado Víctor Leonel Benavides Pinilla, ¿eso es correcto? Bien. En esa jurisprudencia se refirió al principio de inactividad del Estado,
que es el resultado de una construcción jurisprudencial y que para que se configure debe reunir 3 elementos o condiciones. Sé que he pasado mi tiempo, pero no me demoro más de 2 minutos. Primero, la existencia de una obligación de obrar normativamente impuesta. Perfecto. El juez no puede inventarse un mundo perfecto por fuera del sistema jurídico. Tiene que haber una norma, sin duda. La obligación omitida debe ser administrativa y debe tratarse de un deber concreto y no uno genérico o difuso. En segundo lugar, tiene que concurrir el incumplimiento de la actividad por la autoridad administrativa, bien sea a través de una omisión absoluta, cuando el incumplimiento obedece a la total pasividad de la administración, o de una omisión relativa, cuando se trata de un obrar administrativo de carácter deficiente o insuficiente. Y tercero, que la actividad que la administración omitió desarrollar sea de aquellas materialmente posible. Y quiero entonces terminar aquí con el análisis de ese elemento. Justo Arosemena escribió un código, seguro lo saben, excúsenme, yo no lo sabía, un código de la moral, así como lo oyen, que tenía por pretensión en algún momento, lo dice su texto, sustituir al derecho. Y decía Arosemena, decía lo siguiente: la máxima virtud cívica es la prudencia. Esa jurisprudencia que acabo de leer está escrita con prudencia. Reconocer la limitación del Estado, no solo desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista económico, hará que las sentencias verdaderamente tengan un valor, no por lo que digan, sino cómo se ejecutan, reales. Termino así mi ponencia. Yo quería culminar, pero ya el tiempo no me lo va a permitir, porque yo afirmé que la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, la Constitución de Río Negro, donde Arosemena fue actor principal, trató el tema del derecho de petición, trató el tema de qué se debe esperar del Estado frente a las respuestas a los ciudadanos. Esto es, qué coincidencia maravillosa para mí como ser humano y como abogado, tener el agrado y el honor nuevamente de estar acá con ustedes. Excúsenme la inconexión de las ideas y probablemente la falta de ponderación en alguna de ellas. Y bueno, agradecerles a ustedes por su atención, muy amables.